Listo. Bueno, mi nombre es Marcela Díaz, yo soy terapeuta ocupacional, certificada en integración sensorial en lactancia materna. He hecho algunos Marce, no se te escuchó, se cortó. puso mudo, se, eh, se activó el micrófono, se desactivó un segundo. Ok, ya, ahí me escuchas bien. Sí, Lau, ahí ya me sí, escuchas sí, mejor. sí. Listo, perfecto. Bueno, no, les estaba contando, estoy certificada en integración sensorial, en lactancia materna y he hecho algunos estudios de vínculo y apego y crianza positiva. Tengo mi consultorio en Envigado, en Antioquia, cerquita a Medellín, esto es Colombia, para los que no nos escuchan desde acá. Y bueno, la idea es que hoy pueda contarles un poquito acerca del sistema propioceptivo, ¿cierto? Específicamente, hay 8 sistemas reconocidos inicialmente, pero bueno, actualmente están en estudio otros más. Pero la idea es que hoy podamos asociar los beneficios también de Quirios frente a cómo ayuda a la contención, a la organización, al control del cuerpo, toda la parte postural y cómo eso le va a ayudar también a mi hijo con parálisis cerebral en este caso a participar de una forma un poco más activa y funcional de todas las actividades que hacen parte de la vida diaria, ¿sí? Entonces la idea es contarles un poco acerca de qué hace el sistema propioceptivo directamente en nuestro sistema y cómo se ve reflejado en la funcionalidad. Al final les voy a dejar algunas recomendaciones, tips y actividades que pueden hacer en la casa también para participar y potenciar ese sistema propioceptivo con los chiquis. Vale, espérate un segundito, Claro que que acá sí, ahí ya se lo ve. estoy colocando para Da- empezar. Dale abajo en las flechitas que abre o en presentar a los dos. Súper, Creo que lo logré. listo. Muy bien. Porque Bueno, es que esto de manejar aquí una pantalla, otra pantalla, no es como tan... tan ágil, pero es muy funcional. De eso vamos a hablar hoy también, de lo que no es tan ágil, pero termina siendo funcional para todos. Bueno, quiero entonces aperturar oficialmente. Marcela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en esto que nosotros llamamos fácil y funcional para poder darle a conocer a las personas de nuestra comunidad o de ambas comunidades lo que es el sistema propioceptivo y su rol en el control postural en nuestros peques con parálisis cerebral, como les estaba diciendo ahorita antes de que empezáramos oficialmente. Y pues nada, quiero compartirle a las personas que están por Zoom, que estamos por acá en paralelo transmitiendo por TikTok y las personas de TikTok que si quieren ver un poco mejor la imagen, la pantalla con claridad, pueden escribir en nuestro Instagram o en nuestro WhatsApp institucional y ahí nuestras amigas del equipo de Kirio Sud en la oficina también les van a dar acceso. Así que Marcela, muchísimas gracias y cuéntanos entonces. Nada, el auditorio es completamente tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar, Clau, porfa, a la siguiente diapositiva. Les voy a contar un poquito de los temas sobre los cuales vamos a conversar hoy. Entonces hoy vamos a estar definiendo un poco la función general del sistema propioceptivo. Vamos a hablar acerca de cómo contribuye este sistema al control postural, al equilibrio, a la organización del cuerpo y a toda la planeación motora. Vamos a hablar un poquito de algunas vías sensoriales que si bien tienen unos términos muy de pronto clínicos o muy puntuales o muy específicos, la idea es que ustedes las asocien con actividades funcionales, ¿cierto? No vamos a terminar diciendo como, el uso con H, porque hay unos usos neuromusculares de sirven para, no, esto, ¿cierto? La idea es como contarles qué son, pero que ustedes sepan cómo impacta eso o con qué actividades asociarlo para apoyar a los muchachos que tenemos en casa. Vamos a hablar un poquito de la parálisis cerebral, la que ustedes más que yo deben saber de primera mano todo este tema y la idea, yo también estoy aquí para aprender un poquito de ustedes al final cuando hagamos las preguntas y los aportes, me encantaría escucharlos. Hablar un poco acerca de cómo esas alteraciones sensoriomotoras
se pueden no cambiar, pero sí acompañar desde una parte un poco más funcional en las actividades de la vida diaria. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos apoyar o cómo apoya el traje de Quirios a esta parte propioceptiva y cómo la evidencia ha apoyado el uso de estos trajes específicamente en los chicos con parálisis cerebral. Entonces, Clau, pásala porfa. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué es el sistema propioceptivo, ¿cierto? Yo quiero que me pongan ahí en el chat si alguno ha escuchado acerca de este sistema, si lo conoce, si le suena, a qué lo asocia. Me gustaría como leerlos si alguno tiene el acercamiento. Yo no sé por qué no me está dejando la Bueno, por página. acá nos dicen hola, Selene es de México, Claudia Peña no sé de dónde dice buenas tardes, en lo que tiene que ver con el chat de Zoom. Ok, bueno. Voy a continuar para que avancemos. Igual me van dejando los comentarios ahí, Klaus, y van apareciendo, me vas contando. Pero Ujú. básicamente el sistema propioceptivo en integración sensorial es el sistema que nos da calma, que nos da paz, que nos organiza, que nos contiene, que nos sostiene, que nos genera conciencia corporal, que nos hace sentir plenos en este mundo de tierra y de gravedad que para nosotros, los que ya nos ponemos de pie fácilmente, ¿cierto? Y logramos movernos y estamos verticalizados de un contexto a otro, hablando desde la parte física y terrenal. Es súper fácil para un chico con desafíos en la postura, romper esa fuerza de gravedad termina siendo todo un desafío. Y cuando yo tengo algo que me ayuda a contenerme, a sostenerme, a sentir mi cuerpo, puedo avanzar en el hacer. ¿Sí? Entonces, la dificultad del sistema propioceptivo, la parálisis cerebral, es básicamente la dificultad para percibir la posición y la fuerza que tiene mi cuerpo en el espacio, cómo modular esa fuerza, cómo interactuar con lo que tengo alrededor, objetos, personas, posiciones, cambios de posición, ¿sí? Y esto obviamente va a afectar la estabilidad, el equilibrio y la alineación postural. Entonces, ¿qué pasa? El sistema propioceptivo es la base del control motor. ¿Sí? Si yo no tengo una buena integración, una buena sensación de mi cuerpo en el espacio, para mí va a ser mucho más desafiante acercarme e interactuar con lo que tengo alrededor. ¿Sí? Entonces, cambiarme de posición, moverme, hacer un alcance, un agarre sostenido, hacer un patrón funcional que es llevarlo a la boca, incluso un patrón integral que es cerrar los dedos y poder sostener ese objeto. Todo ese tipo de situaciones se van a empezar a ver afectadas. La hipotonía o la hipertonía, que pueden presentarse las dos en la parálisis cerebral, alternan o cambian o alteran el input propioceptivo. Si yo tengo un bajo tono muscular, yo voy a tener un umbral sensorial muy alto que va a necesitar de mucho estímulo, de mucho input sensorial para hacer un registro de esa información. Y si yo tengo un tono muscular muy alto, ¿cierto? Posiblemente hipertonía, posiblemente también voy a ser una persona que sienta demasiado. O sea, ese otro sistema que es el táctil, que es el superficial en este caso, recordemos que el propioceptivo es el tacto profundo, nosotros también hablamos de tacto superficial, que es ese que nos da la sensibilidad, que nos informa si se nos paró una cucaracha en el brazo, se nos enredó en el pelo, si nos picó una avispa, ¿cierto? Ese tipo de información más superficial también hace parte de este sistema, pero vamos a estar tratando más lo profundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo ese umbral muy bajito, siento con el mínimo roce, con el mínimo contacto, yo ya registré. Entonces, ¿cierto? Controlar ese movimiento. Nosotros, las personas que tenemos un desarrollo neuromuscular típico, podemos dar respuestas un poco más adaptativas. Entonces, si algo me quemó, si algo se me paró, yo simplemente me limpio, me organizo, mantengo el control, ¿cierto? Es posible que en una persona con parálisis cerebral estas respuestas sean un poco más bruscas, llamémoslo así, desde lo motor. Entonces, la idea es que también podamos entender nosotros cómo ayudamos a integrar todas esas sensaciones superficiales y profundas para que las respuestas sean un poco más adaptativas. El sistema propioceptivo básicamente lo que hace es permitirnos sentir nuestro cuerpo. A nosotros siempre nos hablan mucho de las emociones, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás feliz? ¿Estás frustrado, emocionado, enojado? Pero antes de eso, yo quiero hablarles de la sensación, ¿cierto?
La emoción es importante porque es lo que nos hace poner en palabras lo que estamos sintiendo. Pero antes de eso también está el qué sintió mi cuerpo. ¿Qué sentí cuando estoy enojado? ¿Dónde siento la rabia? ¿La siento en el pecho? ¿La siento en el estómago? ¿Siento que algo se me riega? ¿Siento que me hierve la sangre? Cuando estamos muy primitivos recurrimos a utilizar ese tipo de descripciones para hacer entender que algo nos está pasando. Y a eso es a lo que quiero que nos vayamos hoy, a que pensemos antes de la emoción, siempre va a ser la sensación, entonces identificar un poquito más qué está sintiendo mi cuerpo y eso es lo que hace el sistema propioceptivo. Por eso ahora que les deje las herramientas y algunas recomendaciones que les traigo, quiero que vean que están muy puestas desde qué puedo hacer en casa o en consulta y a nivel corporal para yo ayudarle a ese sistema propioceptivo a que registre la información de forma correcta. ¿Qué necesita el sistema muscular, el sistema propioceptivo para registrar esa información? Usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores articulares y cutáneos profundos. Eso era lo que les decía ahorita, que tengo que mencionar porque hace parte del sistema propioceptivo, pero que a nosotros realmente como que ella dijo algo de unos músculos, pero la idea es que lo relacionemos con las actividades. Entonces, dale clavo, porfa, a la siguiente. Vamos a ver cómo estas palabras, ¿cierto? Tan técnicas, hacen parte de lo que yo necesito saber para ayudarle a mi niño con parálisis cerebral. Entonces, el uso muscular básicamente es el que detecta el estiramiento y la longitud del músculo. ¿Para qué me sirve esto, Marce? Para hacer los alcances, ¿cierto? ¿Qué tengo yo cerca? ¿Qué tengo lejos? Y cuando le doy la orden a mi cuerpo, a mi músculo, de que haga este movimiento, esos usos musculares se activan. Como les decía ahorita, es usos con H, ¿cierto? Porque es un término ya muy técnico, pero básicamente lo que vamos a hacer acá o lo que hace parte de este sistema propioceptivo es activar esos usos musculares para que mi hijo, la persona que tengo a mi cuidado o la persona que está recibiendo ese tipo de intervención, aprenda, ¿cierto? O se estimule más bien ese sistema propioceptivo para lograr actividades un poco más prácticas. Los órganos tendinosos de Golgi son los que perciben la tensión y la fuerza. ¿Qué utilizo yo para sostener un objeto? Fuerza. Si el objeto es pequeño, uso menos fuerza. Si el objeto es grande, uso más fuerza, ¿sí? Y fuera de eso, si yo tengo la fuerza, vamos a hablar de una actividad práctica, comer, alimentarse. Yo ya hice el agarre, ¿cierto? Que viene a ser el patrón integral. Hago uso del uso muscular, entonces ya estoy haciendo el estiramiento para ir hacia el plato. Luego, para levantar esa cuchara, yo ya estoy utilizando los órganos tendinosos, ¿cierto? Porque estoy haciendo fuerza. Y para llevarla a mi boca, entonces ya está ese movimiento de coordinación. Ahí ya aparecen los receptores articulares cutáneos profundos, que es el que me da información de dónde está, ¿cierto? La posición de ese objeto en el espacio en relación a mi cuerpo y qué tanta distancia tengo que llevar o hacer yo o medir yo para llevarlo hacia mi boca y hacer la actividad funcional de la alimentación. ¿Listo? Entonces, toda esa información viaja en el sistema nervioso central, donde se integra con la información vestibular y táctil. Les estoy hablando del sistema propioceptivo específicamente porque quiero ir a un tema puntual, pero desde integración sensorial, los sistemas que complementan esta información son los sistemas vestibular y táctil. Sistema vestibular está ubicado en el oído interno y es el que me da información de la cantidad de movimiento que tengo yo y cómo se relaciona ese movimiento en relación a mi espacio. Y también la parte táctil, que era lo que les explicaba ahorita, qué tanto estoy registrando, qué tanto estoy sintiendo y cómo puedo ayudarle a mi chiquito con eso. Entonces, lo que hace este sistema propioceptivo es dar esta información del cuerpo, pero el sistema vestibular lo que hace es integrar toda esa información a lo que vamos a ir haciendo. Yo que les recomiendo siempre, yo sé que ustedes no son terapeutas ocupacionales ni integradores sensoriales, los que están acá meramente como papás o como cuidadores. Yo lo sé, pero también es responsabilidad del profesional que esté acompañando las terapias de tu hijo, que te dé información de cómo toda esa práctica clínica se puede vincular a la práctica cotidiana. Y es lo que queremos con Claudia justamente, que ustedes entiendan que todo eso, si bien tiene una base científica y si bien tiene un argumento y si tiene prácticas basadas en evidencia, también tiene formas funcionales de llevarlo a la vida diaria.
Entonces quería con esa diapositiva contarles un poquito cómo se junta esa práctica clínica o terapéutica con la funcionalidad en casa y que ustedes vayan haciendo como la relación. ¿Listo, mi Clau? Pasemos. Entonces, aquí les dejo un cuadrito, si quieren le tomo la fotico, pues no sé cómo se maneje, Clau, pero la idea es que ustedes puedan identificar el órgano con la función y qué hace eso en la vida cotidiana, ¿sí? Que era básicamente lo que les estaba explicando ahora. Entonces, el uso muscular, ¿qué sirve para detectar el estiramiento y la longitud? ¿Qué puedo ver? ¿Cómo puedo ver que ese uso esté funcionando? Entonces, en el estiramiento, en el alcance de objetos, esto ya es una actividad un poco más compleja, que es el yoga infantil, ¿cierto? Y eso básicamente lo que hace es mejorar el registro del cuerpo al inicio del día y preparar los músculos para el movimiento. Ahorita que les dé las técnicas, les cuento en qué momento estaríamos activando el uso muscular. Por ejemplo, importante, ténganlo en cuenta iniciando el día. ¿Por qué? Porque venimos de dormir, venimos de descansar, el cuerpito está somnoliento, ¿cierto? Si la mente a veces se demora un poquito en despertarse, imagínense el cuerpo. Los órganos tendinosos de Golgi, tensión y fuerza, empujar y jalar objetos, ¿cierto? Eso nos puede generar tensión muscular sostenida para activar estos órganos y promover la regulación del tono y la sensación de la fuerza controlada. No sé si todos los chicos eh, que, que están, que hacen parte de esta comunidad están en terapia, pero una de las estrategias terapéuticas que más suele utilizarse para activar el tono muscular es justamente el empuje, ¿no? Cuando tú te paras frente a una pared y haces esto, o cuando tú tienes que empujar una caja o cuando tienes que cargar la bolsa del mercado, inmediatamente es como que le dijeras a tu músculo, hey, te necesito. Entonces el sistema periférico se activa y los músculos empiezan a cumplir con su función. En la parálisis cerebral no vamos a tener una participación tan activa, pero sí podemos nosotros, los que cuidamos y acompañamos, generar estrategias y herramientas que puedan ayudarle a estos órganos a activarse. Y los receptores articulares cutáneos y profundos, que son los que nos dan información de la posición y el contacto, nos sirve para caminar como diferentes animales, juegos de presión, para arrastrarnos. Sí, esto lo que hace es activar las articulaciones, las muñecas, los codos, las rodillas, los tobillos, las articulaciones grandes y la piel profunda mejorando la conciencia corporal. Entonces yo creo que ahí ya les voy dando una que otra idea de actividades que podemos ir haciendo en casa y uno cuando está con el paciente o con su familiar, uno ya es como que empieza a hacer las asociaciones, ¿no? Entonces como, ay, o sea que le puede servir esto, le puede servir esto otro, lo que estoy haciendo está bien, puedo implementar esta otra cosa. Entonces, bueno, la idea es que también ustedes se vayan hipotetizando en esas situaciones. Dale, Clau, la siguiente. Bueno, en la parálisis cerebral debido a la lesión en áreas subcorticales, cerebelosas o corticales, que modulan la información sensorial, la propiocepción no se procesa de forma eficiente. Por eso queríamos hacer este webinar, ¿cierto? Porque a veces a uno le dicen como, no, eso es muscular, no, eso es del sistema nervioso solamente, o solo del sistema periférico, o de la zona reticular activante, o bueno, y empiezan a aparecer un montón de términos que uno es como, bueno, ¿y esto de dónde es? ¿Sí? Pero más allá de saber de dónde viene, yo creo que es muy importante saber cómo apoyar a estos chicos. Sí, yo qué puedo hacer. Sí, yo ya sé que hay una dificultad, yo ya sé que tiene desafíos para moverse, para cambiar de posición, para mantenerse en una misma posición durante cierto tiempo, pero ¿yo qué hago? Sí, a mí quién me está dando estrategias para poder acompañar y resolver estas situaciones, que es lo que a mí realmente como cuidador o papá me interesa. Entonces, ¿qué pasa con ese sistema propioceptivo? Que empieza a haber o hay una escasa conciencia corporal. El niño no percibe la precisión ni la posición de su cuerpo, ¿cierto? Por eso a veces hay movimientos atáxicos, a veces hay torpeza motora, ponerse de pie es complejo, medir la fuerza no es tan fácil. Entonces empiezan a aparecer un montón de desafíos que uno dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo ayudo? ¿Qué hacían anteriormente? Amarrar.
¿cierto? Yo creo que Claudia ha visto un montón de videos sobre esto cuando empezó a estudiar su traje. Entonces, amarramos a la silla, amarramos el cuerpo, sostenemos porque hay que hacer contención, ¿cierto? Y apenas soltamos, empiezan a aparecer todos esos movimientos retenidos que el cuerpo tenía ahí guardados, entonces se incrementa la, la conducta, el comportamiento, la respuesta motora. Y realmente esa no es la solución, ¿cierto? Es algo muy pasivo, es algo que se usó en algún momento y lo quería traer a colación para que comparemos cómo ha avanzado la historia y el acompañamiento de la parálisis cerebral desde lo sensorial a través del tiempo. Y es ahora yo tengo la posibilidad de tener a la mano una opción práctica. Estoy hablando específicamente del traje de Quirios que me permite contención, pero me permite movilidad, participación, alcance, ¿cierto? Y cómo desde ahí, desde estar siendo un ente activo en la participación, puedo potenciar mis propias habilidades físicas y motoras. Al sistema propioceptivo también le cuesta o presenta dificultad para ajustar la fuerza y la dirección del movimiento, lo que hablábamos ahorita. Es como que yo quiero alcanzar eso, pero ¡ay! Se me va para otro lado. En estos días estaba leyendo un libro sobre autismo y quiero hacer la comparación también. Eh, el libro lo escribió un chico japonés con ayuda, obviamente, sobre su autismo y él decía como a veces en mi cabeza funciona, pero cuando yo voy a decirlo ya no funciona igual. Entonces, ¿qué puede mal ir sal, cierto? ¿Qué puede salir mal de todo esto? Pasa lo mismo con el movimiento. En muchas ocasiones el desafío no es cognitivo, entonces tenemos una gran mente atrapada en un cuerpo que no tiene forma o que cuando entra la información ya cuando sale ya no va igual porque no tengo control y esto pasa con mi cuerpo. Los problemas de equilibrio y control postural, claramente, ¿cierto? Los movimientos descoordinados, torpe o en exceso compensatorios. Sí, es como estoy intentando allá, entonces esta mano viene a intentar compensar el movimiento de este hemisferio mientras yo hago mi alcance, mientras yo hago mi agarre. Todas estas situaciones hemos visto cómo se reducen con este apoyo propioceptivo. Y las alteraciones en la modulación del tono muscular, lo que les decía ahorita, hipertonía o hipotonía, que obviamente eso va a variar el umbral sensorial que tú tengas y la cantidad de input sensorial propioceptivo que necesites para responder a una situación. Y en síntesis, todo el cuerpo no se siente, ¿cierto? Por lo tanto, no logra organizarse. Entonces, si yo no siento qué me está pasando, ¿cierto? Para mí va a ser muy duro entender o saber cómo resolverlo o cómo afrontar una situación si yo no siento qué está pasando. Importante, el feedback visual. Claro, yo puedo ver qué está sucediendo, pero yo no sé cómo se siente eso. Y como yo no sé cómo se siente, yo no puedo modular mi fuerza, yo no puedo sostener una posición en el tiempo, yo no puedo estar erguido, yo no puedo permanecer en esa posición, no puedo coordinar mis movimientos. Entonces, todas estas situaciones, esa lista de situaciones que les estoy dando, básicamente tenemos formas de reducirlas significativamente con el sistema propioceptivo y el apoyo propioceptivo. Dale, Clau. Bueno. ¿Cuáles son las consecuencias funcionales? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando el sistema propioceptivo no entrega la información clara al sistema de organización, al sistema cortical? ¿Sí? Depende más de la visión para controlar el movimiento. Entonces, son chicos o son pacientes o familiares que todo el tiempo tienen que estar viendo qué estás haciendo y es importante que nosotros mostremos porque es el feedback que ellos están haciendo en ese momento a través de sus ojos, que puedan ver lo que está pasando. Obviamente esto fatiga porque es como que a ti te están mostrando algo, no sabes cómo resolverlo, pero vuelve a tu cuerpo no responde. ¿Listo? Se fatigan más rápido porque cada acción requiere un esfuerzo más consciente. Voy a poner un ejemplo con otro desafío del desarrollo, por ejemplo, el TDAH, ¿cierto? El TDAH mantiene tan altos sus niveles de energía, pero tan altos en acciones o en actividades que le generan gusto, placer, satisfacción, que cuando tienen que hacer algo por responsabilidad, ya no. Es como que me descargué. Entonces, consumo demasiada energía en una misma actividad, ¿cierto? En un chico con parálisis cerebral puede ser incluso voltear la cabeza para mirar hacia el otro lado donde tú le estás mostrando o intentar
erguirse un poco, ya me consumí toda la energía, me descargué, ¿cierto? Entonces, perezoso, no quiere trabajar, qué sé yo, mil cosas que decimos los adultos cuando estamos frustrados, creo que es más en ese momento. Eh, pero realmente con esos muchachos lo que tenemos que hacer es activar todo ese sistema propioceptivo, mejorar la integración de cómo esa sensación entra al cuerpo y sale, y podemos aumentar un poquito más esos niveles de alerta. Obviamente esto combinado con gustos, intereses y pues sí, interés en que quieran participar de las actividades. Tiene mayor dificultad para mantener una postura estable o realizar ajustes posturales automáticos. Vuelve y juega. Si yo no tengo energía, para mí va a ser muy difícil intentar erguirme, mantenerme erguido, hacer un alcance, traer, agarrar, llevar. Entonces, ¿qué pasa? Yo me chorreo, ¿cierto? Que como decimos acá en Colombia, se chorreó. O sea, ya se acostó en la silla y derretido completamente un caramelo bajo el sol. ¿Por qué? Porque ya no hay energía. Puede que mentalmente lo quiera hacer, pero su cuerpo no está respondiendo. Puede presentar reacciones emocionales intensas o desorganizadas ante demandas motrices, ya que el cuerpo no brinda seguridad interna. Bueno, esto nos pasa a todos, no solamente al paciente con parálisis cerebral, ¿cierto? Cuando tú estás desbordado y ya no aguantas más y ya no te da la vida, ya uno le cambia el genio. Entonces, es también como, esto pasa un poco más con pacientes un poco más grandes, preadolescentes, adolescentes, adultos incluso, que mantienen de mal genio porque ya empieza, vuelve y juega cognitivamente, tengo habilidad, sé cómo lo puedo resolver, pero pues, esta máquina no. ¿Sí? Entonces es frustrante ver cómo puedo hacerlo en mi cabeza, pero no puedo sacar. Lograr anticipar la fuerza, no logra anticipar la fuerza ni la dirección necesaria para iniciar o detener un movimiento. Entonces hay desafíos en el control de impulsos, en la coordinación motora, en la fineza, delicadeza para hacer o manipular algunos objetos o hacer algunas actividades. ¿Y qué pasa con todo esto? Que sin una buena retroalimentación propioceptiva, los movimientos no se vuelven automáticos. Nosotros hablamos mucho de automatismos motores, ¿cierto? El automatismo motor inicialmente es una capacidad para, pero cuando yo tengo la oportunidad de repetir, 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 hago feedback y esta capacidad la vuelvo una habilidad. Hagan de cuenta que estamos hablando, por ejemplo, de un deporte. Yo ya soy capaz de ponerme los patines, por ejemplo. Yo ya soy capaz de ponerme de pie en esos patines y yo ya empecé a dar pasitos en esos patines. Yo ya tengo la capacidad. No soy hábil, pero ya lo puedo hacer. ¿Cómo me voy a volver hábil? Practicando, como en cualquier deporte, ¿cierto? Exponiéndome, cambiando de posición, haciendo adecuaciones al ambiente. Yo no voy a poner primero los obstáculos para una pista, no, yo necesito la pista libre para poder mover mi cuerpo. Entonces, es básicamente lo mismo que sucede con los chicos con parálisis cerebral y su sistema propioceptivo. Dale, Clau. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Conectados, enchufados? Déjenme ahí en el chat, manden los corazoncitos. Listo, esto. Bueno, por ahora no tenemos así preguntas. Carito dice que súper bien. Carito no sé de dónde nos escribe. Pero bueno, aquí Súper. tenemos algunas personas conectadas. Algunas no, tenemos 30 y algo de personas conectadas por el Zoom. Bueno, acá por acá hay una Creo que pregunta. vamos Déjame bien. veo. Bien, ahí nos reacciona. Bueno, mira, acá nos dice la excelente información, me encanta. Hola, Margarita Torres de Motion for Kids. Carolina Borras, súper desde Colombia, en Palmira. Lidia, Súper. muy bien. Karen Morales, súper bien. A mi hija le pasa justo lo que acaba de explicar. Ella tiene red. Ok. Profe, anímese a un curso virtual. Vamos viendo. Bueno, esto es un buen comienzo. Bueno, dale. Igual recuerden que al final hacemos respuestas de preguntas o dudas, inquietudes en cuanto a todo este tema sensorial y sobre todo lo que estamos trabajando con Quirios también. Bueno, Marcelita, continúa. Bueno, vamos a hablar un poquito de las estrategias. ¿Listo? Entonces, cuadernito ahora sí, para que vayamos apuntando. Este es como un pequeño abrebocas, enseguida vamos a ahondar un poquito más, pero estas son estrategias desde el abordaje sensorial. ¿Listo? El objetivo terapéutico es proporcionar input o entrada profunda a nivel propioceptivo que sea constante y organizado.
¿Qué pasa con el sistema propioceptivo? El sistema propioceptivo no tiene mucho riesgo realmente, a no ser que tú tengas un umbral sensorial súper alto y la persona que te esté dando el input sensorial también tenga un umbral muy alto y entonces va a estar de por medio tu seguridad física. Aún así, esto no es común, de hecho no ha sucedido, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Cuando tú des input propioceptivo, normalmente, si es una persona con parálisis cerebral y tiene un umbral sensorial alto, debes estar todo el tiempo en constante comunicación con esa persona. Por ejemplo, si tú vas a hacer presión profunda, tienes que tener un canal de comunicación con esa persona para que esa persona te indique hasta ahí, ¿cierto? Porque hasta ahí es hasta donde esa persona ya registró. Todos nos registramos igual. Yo te puedo hacer un toque muy suavecito, siendo profundo, muy suavecito, y tú digas, ay, ya, demasiado, ¿cierto? Yo te puedo estar apretando un poco más fuerte y tú no has registrado esa información que está entrando. Entonces es importante el canal de comunicación, no es como que yo voy a agarrar a la persona y le voy a hacer el masaje y le voy a hacer la presión a lo que a mí me parece. No, no funciona así porque el input no va a ser para ti, va a ser para el otro. Entonces tienes que tener ese canal de comunicación muy claro. Actividades de empujar, de traccionar, de cargar peso, el arrastre. Los chicos con PC podemos trabajar mucho arrastre, ¿cierto? Los podemos colocar boca arriba, boca abajo, lateral, por debajo de las sillas del comedor, hago un caminito, le ayudo empujándose de los pies, le pongo un poquito de peso encima, ¿cierto? Y esto me va a activar todo el sistema propioceptivo. El uso de los trajes de compresión, obviamente, porque necesitamos que ese ajuste postural a ver, es como si yo les dijera a ustedes, muchachos, los voy a llevar a un viaje con todos los gastos pagos. Me quitaste un peso de encima porque yo ya estaba pensando cómo iba a pagar el viaje. Es lo mismo con los trajes de compresión, ¿sí? O sea, el cuerpo está todo el tiempo tan ocupado de sostenerse y estar erguido y mantener la posición que cuando tú lo pones en un traje de compresión es como si le quitaras el peso de encima. El sistema nervioso inmediatamente dice, ok, ya no tengo que lidiar con esto, ¿qué más hay para hacer? ¿Cierto? Entonces yo ya puedo alcanzar, agarrar, sostener, llevar, entonces esto es una ayuda súper importante en ese momento. Las presiones profundas, lo que les decía ahorita, lo podemos hacer con masaje, lo podemos hacer envolviéndolos como tabaquitos, ¿cierto? Y luego soltándolos de a poquito, ahí estaríamos combinando propioceptivo, vestibular y táctil según la textura de la manta que yo utilice para envolver, las actividades rítmicas lentas. Yo sé que muchos chicos con PC tienen o han tenido episodios convulsivos. Con el sistema vestibular, por eso no estamos hablando hoy de ese sistema, yo no lo recomiendo para hacerlo solo en casa, sin la supervisión de un profesional certificado, porque es delicado, porque el movimiento puede generar respuestas de pronto convulsivas, ¿sí? Entonces tratar de, en lo posible, evitarlo. Cuando sea angular, ¿sí? Cuando sea angular, tratar de no hacerlo. Más bien si es rítmico, corto, despacioso, lineal, ida y vuelta, tipo hamacas, abajo, escalas, no, en casa superior, no, listo. De pronto sentadito en la pelota contigo y hacer algo de bumping, que es básicamente subir, bajar, todo eso, así muy como y que tema vestibular, obviamente, y ahí está el muñequito con la profesional. Listo, Marcela, Claudia. yo tengo una pregunta ahí. Claro. Eh, bueno, también es una pregunta frecuente nosotros en Quillos. Algunos papás nos recomiendan, dicen, no, es que yo le coloqué el traje y sí se enderezó, se ajustó, pero es que no lo toleró más de 5 minutos y empezó a llorar. Ujú. Entonces, ¿qué recomendaciones tú nos darías como terapeuta experta para poder manejar todo ese tema sensorial que pues el niño biomecánicamente se está beneficiando, pero la mamá puede manifestar esto, no, él no aguantó eso, lloró. Listo. Bueno, ahorita ya la diapositiva que sigue justamente, dale next, porfi. Vamos a hablar un poquito de los trajes de compresión. Entonces voy Vale. a iniciar respondiendo esta pregunta que tú me haces. A ver, por eso estamos hablando hoy de integración sensorial.
los otros sentidos. ¿Qué pasa? A ver, yo no soy solamente un cuerpo biomecánicamente, como tú lo dices, ¿cierto? Y es obvio que si entra nueva información sensorial a mi sistema, es posible que yo presente rechazo. Los que usan gafas lo saben. Ustedes cambian las gafas y esas primeras gafas, sea la misma fórmula, esos primeros días va a ser como, ¡ay, qué pereza esto! Yo no me acomodo, el Ahora peso, muestra un botón. le No, cambié me toca le estar cambié el así porque no logro. claro, le cambiaste el material, la forma, el color, incluso tú lo alcanzas a percibir. Claudia, es la misma fórmula que te pasa, ¿cierto? Entonces es básicamente lo mismo con estos chicos. Yo no puedo entrar a poner un traje simplemente y a esperar que todo se solucione. No, 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 es que es un ser humano y es un sistema que funciona de muchas formas. Entonces, ¿yo qué propongo? Vamos a hacer acompañamiento desde lo táctil. Voy a hacer cepilleo, voy a mostrarle el traje, que lo toque con sus manos primero, se lo pongo, lo acerco, hago toda la parte propioceptiva, estoy preparando ese sistema sensorial para recibir algo nuevo. Y claro, claro, o sea, al principio va a pasar 5 minutos, lo retiro. La próxima no son 5, son 7. La próxima no son 7, son 10. Ay, mira que salimos y fuimos y estuvimos todo el día tan embolatados que se nos pasaron las 5 o 6 horas con el traje, 8 horas, no sé. Ya tú ahorita nos cuentas un poquito más de las particularidades de Quirios, pero pasó porque el sistema ya integró la sensación, ¿sí? Entonces a veces no es solamente poner el traje, es cómo acompaño la postura de ese traje desde lo sensorial, porque sí está entrando información nueva y es de esperarse que pasen cosas. Listo, pasemos porfa. Bueno, entonces, ¿qué hace un traje básicamente de Quirios? Aumentar la percepción corporal en relación al sistema propioceptivo. Recuerden lo que hablábamos ahorita, postura, contención, control. Promover la planificación y la estabilidad durante la marcha y el juego. Ahorita vamos a ver una imagen súper linda que tenemos de cómo, de Quirios, de cómo está la postura antes y después de que nos ponemos el traje. Y a mí me pasa muchísimo en terapia, yo uso los trajes de Quirios, pues los recomiendo y los utilizo durante mis sesiones. Obviamente los papás son los encargados de hacer toda la gestión porque necesitamos papás activos conectados que sepan qué están haciendo. Entonces, cuando estos chicos vienen a la terapia con su traje puesto, de hecho en estos días etiqueté Clau de una que fue con el Kirios y su tutú de colores y ella iba súper disfrazada feliz Sí, y ella hemos estaba preparándose para el Halloween, sí. sí, es que yo les dije que el consultorio todo este mes de octubre podían ir disfrazados, entonces ella se fue muy disfrazada y ver cómo cambia no solamente la postura, voy a hablar de los tiempos de permanencia, que es lo que trabajamos durante las sesiones de intervención. Como esa niña no tiene que estar pensando en que su cuerpo está fatigado, obviamente permanece más tiempo y participa de una forma más activa de las actividades que se proponen. Entonces, no es solamente el ajuste, sino cómo puedo sostener ese ajuste y aumentar la participación en el tiempo. Mejorar la alineación y el control postural del tronco y la cabeza. A ver, nosotros somos seres verticales, siempre vamos a buscar la línea media. En terapia se trabaja la integración bilateral, que el hemisferio derecho cruce para acá y este para acá, que yo pueda seguir. Hay niños que yo tengo que les colocas un objeto, tengo acá la mano, aquí, y hacen el seguimiento y llegan acá. Cuando tú cruzas el objeto, la mirada no pasa, ¿sí? O sea, esa integración de la línea media, esa verticalización, no está completa. ¿Por qué? Porque el sistema propioceptivo, vestibular y táctil están cada uno por su lado, no hay como una integración. ¿Listo? Obviamente esto facilita la modulación del tono muscular, la presión profunda constante tiene un efecto calmante, lo que les decía ahorita, el sistema propioceptivo es el gran calmante por excelencia. Siempre que tú te aporreas, te golpeas, y hablo de lo físico y del corazón, ayuda, ay, me aporreé, me machuqué, ¿cierto? Tú inmediatamente lo que haces es apretarte. O si te duele el corazoncito y llega alguien que quieres mucho y te da un abrazo así bien delicioso, es como que, ay, tan relajante, listo, me siento segura y puedo llorar porque hay personas que les pasa que están bien y llegas y le das un abrazo y como que se sintieron tan seguras que, sí, entonces hablo de las dos percepciones, desde lo físico y lo emocional.
Entonces, el sistema propioceptivo sí es el gran calmante, y esto nos ayuda a proporcionar un flujo propioceptivo constante. Los trajes ayudan al cerebro, perdón, a combinar mejor la información visual, vestibular, táctil y a hacer movimientos un poco más fluidos y coordinados en función de. ¿Listo? Pasa la clave, porfi. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, Voy a hacerlo aquí, Clau, y te doy espacio para que me apoyes un poquito con esto. ¿Listo? Es un traje de compresión profunda, diseñado para personas, bebés, niños, jóvenes y adultos con alteraciones posturales y motoras de origen neurológico o ortopédico. Hablamos sobre ¿qué nos ayuda? A la presión profunda, obviamente lo que les estoy hablando de dónde está mi cuerpo, cómo siento mi cuerpo, en qué dirección lo estoy moviendo, todo el soporte postural que básicamente lo que hace es, y acá lo define, como una segunda piel, solo que esta tiene un poquito más de resistencia, digámoslo así, entonces me da más control. Esto me ayuda a facilitar el tono y la planificación motora, porque una vez yo esté contenido y sepa dónde está mi cuerpo, puedo pensar mejor en lo que viene, cómo alcanzo, cómo agarro, cómo me subo un cierre, cómo me abotono algo, ¿cierto? Que son actividades un poco más finas y toda la integración sensorial mejora al combinar este tipo de acompañamiento o de estímulo propioceptivo con todo lo demás que podemos hacer en casa. Entonces, Clau, no sé si me quieras apoyar un poquito acá con esto. Si quieres, pasa la diapositiva para que veamos las fotos de las que les hablaba ahorita. Entonces, adelante. Para explicarte Para de lo que acabas de explicarles decir de un la parte poquito profunda. sí, de Quirios como tal. Bueno, aquí en esta imagen vemos a este niño que se llama Alejandro, donde estábamos haciendo incluso, estas son unas imágenes iniciales de Quirios hace un poco más de 4 años. Y aquí vemos esta postura de este niño, ¿ya? Digamos que podemos ver un niño que aunque se está de pie, o en bipedestación, como decimos en terapia, se ven unas manitos ahí puestas, es porque está la mamá y la terapeuta, porque el niño en ese momento no tenía un equilibrio suficiente para sostenerse de pie. En la imagen que vemos posterior, pues vemos obviamente un cambio sustancial en la postura, visualizada con está más alineado, tiene más equilibrio. Esas son unas fotos un poco post pandemia, así que estábamos todavía mucho con el tema del tapabocas, pero fueron unas imágenes muy bonitas. Alejandro es de nuestros afectos porque su familia nos apoyó muchísimo en este proceso inicial. Y entonces ahí podemos ver lo que Marcela nos está explicando, ¿no? Todo ese tema postural y cómo él incluso la mirada, si podemos quizás entrar, voy a aquí ampliar un poquito más la imagen. Miren en la primera donde no tiene el traje, la mirada está tratando, la mirada de organizar para bien desde ahí lograr un equilibrio. En la imagen siguiente, miren que la mirada también cambia. Acá, como yo muchas veces también lo he explicado, no estamos mirando ni evaluando el tema de agudeza visual, ni toda la funcionalidad del ojo interno como tal, pero sí es la actitud que él tiene frente a un estímulo visual frente a él con respecto a su cuerpo, ¿sí? Entonces acá en esta teoría que nos ha expuesto Marcela, miren cómo puede favorecer la autorregulación sensorial, incluso emocional, esa presión profunda. Y en esta imagen de aquí al lado, ahorita los conceptos se los dejo aquí a Marcela, en esta imagen de al lado, este chico grande, eh, que se llama Juan David. Juan David es un niño de Colombia, un niño que yo atendí desde chiquitito. Sus primeros pasitos los dio conmigo y el equipo que estaba en ese momento. Juan David seguimos en contacto con su familia y en esa imagen donde no tiene el traje, esa era la postura que en ese momento estaba adoptando Juan David. Una marcha típica, digamos, con las rodillas hacia adentro, para que los papás que nos están viendo nos entiendan, lo conocemos como una diparesia espástica, con una marcha, con un balanceo como un pingüinito, los pies en puntas y una espasticidad. Juanda es un niño cognitivamente típico que fue a su escuela, se graduó de su bachillerato, de su formación
¿cómo se dice? Bueno, sí, bachillerato decimos en Colombia, o la high school como dicen en Estados Unidos. Y él estaba preparándose en ese momento porque su familia logró un cupo para que el niño lo llevaran a Estados Unidos a un proceso quirúrgico donde le hicieron una cirugía bastante fuerte en todo lo que tiene que ver corrección de sus miembros inferiores, alargamiento tendinoso y demás, y se estaba preparando. En la foto que tenemos en con el traje, eso fue el mismo día, tan solo fue como que estas tomamos la foto, venga, le ponemos el traje y tenga la foto dos. Ahí no había todavía un proceso quirúrgico ni un proceso terapéutico, pero se estábamos preparando para que cuando le hicieran su proceso de cirugía y en su proceso posterior de rehabilitación, claramente su eje de movimiento le iba a cambiar, el punto de equilibrio le iba a cambiar, iba a tener que estar caminando muy derechito, pero además un proceso doloroso, lo que tiene que ver con su recuperación. Así que en él probamos los trajes de quirios adultos, teniendo la ventaja o desventaja de que él me iba a poder decir a mí sin tapujos, sin esconder nada, me duele, no me duele, me gusta, no me gusta, lo tolero. Y bueno, finalmente el feedback con la familia que lo estuvimos acompañando en Estados Unidos en este proceso es que Juan David definitivamente fue tremendamente útil utilizar el traje para darle ese soporte en el tronco, que si bien el tronco no fue tocado en cirugía, solamente fue las piernas, fue fundamental porque sentía esa estabilidad allí para poder ya dedicarse a trabajar en lo que le estaban haciendo sus terapeutas con los miembros inferiores. Entonces, ahí, aunque es un tema muy ortopédico, pues definitivamente la parte sensorial juega un papel fundamental en esa integración, como dice aquí la cajita moradita, la mejora de la integración multisensorial durante esa función motora que Juan David necesitaba concentrarse. Muchas gracias, Clau. Entonces, también es tener en cuenta, pasa la porfa, que para utilizar el traje de Quirios nosotros debemos tener unas consideraciones prácticas, ¿cierto? Ahora en el chat también nos hicieron una pregunta de cuántas horas y bueno, ya las vamos a ir respondiendo, pero es importante tener en cuenta las características del traje, ¿cierto? El tamaño, las necesidades del niño. Mira lo que acabaste de describir, era un proceso súper ortopédico, pero teníamos un pelado que sabía qué estaba pasando, que se iba a enfrentar a un montón de desafíos bien complejos, ¿cierto? Entonces sí es importante que eso esté aterrizado a la persona, al individuo, y eso mismo hace la terapia de integración sensorial. Usarse como parte de un programa de intervención física, ocupacional, estrategias sensoriales y no como un único recurso. Lo que les decía ahora, no, yo me compré el traje, se lo puse y listo, ya yo no puedo hacer más nada por ese muchacho. No funciona de esta manera, ¿cierto? Recomendar la monitorización del uso, tiempo de uso, las actividades realizadas con él, la evolución y evaluarlo en contextos funcionales. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en consulta es que el niño o la niña usan el traje de quirios, pero en la consulta súper bien, pero es también mamá, video de cómo lo estás usando en la casa. Si puedo ir a hacer visita al colegio y esa niña está con el traje puesto, genial, fabuloso, porque puedo ver cómo está haciendo su desempeño también en esos otros contextos, ¿cierto? Entonces es muy importante estar supervisando el uso del traje y cómo funcionan otros espacios. Atentos a la comodidad, el ajuste, porque nosotros lo que queremos es facilitar el desempeño de ese niño, no ponerle más peso encima, sino más como, ay, no, entonces estoy incómodo, esto me fastidia, me pica, me genera una escara, no, ese tipo de cosas no deberían pasar. Y es valioso integrar a la familia, lo que hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Un proceso terapéutico no es netamente terapéutico, para eso sería un proceso clínico, una operación, qué sé yo. Pero en rehabilitación y en acompañamiento, en habilitación y terapia, la familia sí o sí debe estar presente. Entonces, en Marce, conclusión, dime. por ejemplo, antes de que nos dé la conclusión, por ejemplo, aquí una estrategia en estas consideraciones prácticas que me parece importante antes de ir cerrando es, hay una pregunta muy frecuente que nos hacen es, ¿y cómo yo sé si a mi hijo sí le va a funcionar el traje? ¿Yo cómo lo sé? Entonces,
Hola, hola, ¿estás por ahí? Ah, ok. Sí, sí, Entonces, una de las preguntas frecuentes, ¿yo cómo sé si el traje de Kirio le va a funcionar a mi niño? Porque pues para nadie es un secreto que hacemos con cualquier dispositivo terapéutico, con cualquier sesión de terapia con un profesional, todo es una inversión de tiempo y de dinero, claramente. Entonces yo claro. les digo a los papás, a ver, por ejemplo, búsquense una de estos dispositivos, una faja de estas de neopreno, que son Ajá, típicamente azul con negro. Estas sí, fajas son muy versátiles, esas que usamos las mamás a veces para cuidarnos la espalda o que queremos sudar la pancita. Entonces yo les digo, este material es excelente porque nos permite utilizarlo de diferentes maneras. Una, por ejemplo, es darle la vuelta, pues no más dedos, si toca cortarlo, esto es muy versátil y se puede cortar con tijera, y colócalo en contención, no apretado que le restrinja, ¿verdad?, el movimiento abdominal, pero sí que tenga contención, que cuando le ponga los deditos te dificulte como meter el dedito entre la piel y la faja. Y esto nos da la manera, primero, para saber el niño qué tanto tolera esta contención. Número dos, qué tanto él, a partir de tener, claro, como es una faja que va desde las axilas, que puede ir desde la axila hasta la cintura, qué tanto con esa contención él puede organizar sus hombros, sus piernas, su cadera, hablando de sentado o hablando de parado, qué tanto se organiza. Esto es una muy buena práctica clínica inicial si la mamá tiene dudas. Dice, sí, le funciona, quizás los hombros le falta un poquito más hacia atrás. Recuerden que el quirios como va con los velcros hacia atrás, pues nos puede dar ese input, ese estímulo también de los hombros en rotación externa o los hombros hacia atrás. Eso es una consideración clínica para decir, quirios sí me va a funcionar, pero además tengo el beneficio de que el material es completamente amigable por el tema también del calor, la transpiración, así estemos en un ambiente con un clima fresco o frío, de todas maneras ese neopreno transmite esa sensación de sauna que finalmente lo usan para transmisión de calor. Entonces también eso es una recomendación inicial para hacer esa práctica o esa experiencia si acaso tenemos dudas todavía con nuestro peque. No sé tú qué súper. opinas con esos materiales. Muchas gracias, Clau. No, es también, yo creo que como una prueba inicial está bien, está muy bien planteado, además porque es la forma que tenemos práctica de ver si puede funcionar o no, ¿cierto? Ya los trajes de Kirios tienen pues sus características de material, temperatura, resistencia y demás que han sido estudiadas pues con el tiempo y que de una u otra forma son distintos a una simple faja de neopreno, pero para hacer el acercamiento inicial es práctico, funciona. De contención. Listo. Eh, Básicamente, para cerrar este tema y pasar a las recomendaciones, concluimos que la parálisis cerebral, sí o sí, la alteración propioceptiva es una de las principales causas del desajuste postural y motor, ¿cierto? El no sentir bien el cuerpo, el no saber ubicar bien el cuerpo, el no moverlo con la fuerza suficiente, se vuelve complejo. Entonces, fortalecer y apoyar este sistema, ya sea desde un abordaje sensorial o desde los trajes, lo que se recomienda es que sean los dos, ¿cierto? No dejar o recurrir a una sola cosa, en este caso específicamente, sí nos va a ayudar a mejorar ese desempeño de ese ser humano, no nos olvidemos, en las actividades de interés inicialmente de esa persona. Ya después llegan las responsabilidades y ya empezamos a hablar un poco más de ajustes y planes terapéuticos con objetivos un poco más largos y más amplios, pero inicialmente necesitamos ese ajuste y ese control. Entonces, Clau, vamos a pasar a algunas actividades, ¿cierto? Que ustedes pueden hacer en la casa que les pueden ayudar a activar o a mantener o a organizar o a combinar ese sistema propioceptivo, combinar si ya tienen el traje, para que podamos mejorar como esa participación. Entonces, los abrazos con presión profunda, lo que les decía, siempre, ¿cierto? Van a ser una curita para el alma y para el cuerpo, porque el sistema propioceptivo está puesto desde ahí, desde el abracito, desde el calorcito que me da el otro, desde la presión, favorece la calma, el anclaje corporal y la regulación emocional.
Segundo, empujar la pared o empujar al monstruo. El monstruo puede ser tú, puede ser una caja, puede ser un colchón, lo puedes hacer sentado, de pie, sostenido en la pared, lo puedes hacer acostado, lo puedes hacer boca arriba y colocar un pesito y que el niño tenga que hacer ese movimiento. Nosotros en la sala de terapia, por ejemplo, utilizamos mucho los equipos suspendidos, entonces las licras y encima el peso que ponemos es el balón que conocemos como balón de boba, del grande, entonces el niño lo que tiene que hacer es intentar sacarlo, ¿cierto? De la licra que lo está conteniendo, entonces se vuelve una lucha también. Eso es una muy buena estrategia para el sistema propioceptivo porque estás suspendido, no estás puesto en el suelo, pero algo te está conteniendo y por eso tienes que lidiar con algo que está ahí sobre ti, que no es mucho peso, obviamente. Entonces ese tipo de cosas también nos ayuda con la fuerza y la conciencia del propio cuerpo. Los juegos de arrastre o gateos por túneles, lo que les decía ahorita, Marcia, yo no tengo un túnel en mi casa, no, no tienes por qué tener un túnel en tu casa, pero puedes armar un túnel en tu casa, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar las sillas del comedor o voy a pasar por debajo de la cama, si no es base cama, entonces debajo escondo cositas y te estimulo con una linterna, entonces ven, arrástrate, ven hacia acá, ¿cierto? Como ese tipo de cosas también nos ayudan con todo el tema de la cintura escapular, con sentir el cuerpo, la parte táctil, arrastrarse en el suelo, eh, suelo limpio, siempre va a haber polvo en todos lados, ¿cierto? Y cuando yo pase, yo puedo colocar más texturas o puedo colocar una tela o un montón de cosas que me ayude con esa estimulación. Rodar en el suelo o en colchones, ahí tú puedes colocar diferentes texturas. Los juegos de presión y empuje con el adulto, la guerra de almohadas. Me acuerdo que cuando estaba pequeña mi papá se acostaba boca arriba y me subía en sus piernas y me elevaba, ¿cierto? Y tenía y me movía hacia los lados y era el yo creo que la integración sensorial siempre estuvo en mi vida desde la parte motora. Entonces, también hacer, me encanta. Eso es muy típico de los niños colombianos, no de afuera. Pero uno siempre juega con puñitos y guerrita y entonces te acaricio con la barba, ¿cierto? Ese tipo de cosas también ayudan con el sistema propioceptivo, táctil y vestibular. Y las actividades de autocuidado, siempre, no crean que porque el niño tiene movilidad reducida, por ejemplo, no puede participar mínimamente de elegir su ropa, elegir sus zapatos, con una mirada, los que ya estén con sistemas de comunicación aumentativa alternativa, eso es un boom y les ayuda un montón. Entonces es habilitar siempre ese canal de comunicación. Vuelvo y les digo, cuando tú estás conectado con el otro, los resultados se potencian al 1000%. No es lo mismo llegar y hacerle todo a alguien porque vamos tarde y porque la vida te puso en mi vida y entonces tengo que responder por ti, a tener de pronto un acercamiento de verdad real y conectado con ese ser humano que está en ese cuerpo, en esa coca, digo yo, y esa alma que está ahí adentro. Listo, entonces esa es la recomendación para los papás en la casa. Vamos a ver, pasa la clave, porfa. Me hiciste acordar cuando yo Dime. estaba chiquita en la casa de mis abuelos en vacaciones, claro, por debajo, mi abuelos tenían un comedor muy grande, como de 8 puestos, y entonces siempre era como poner todos y al que le gane por debajo. No, me hiciste recordar mi niñez. Claro que es que para estimular y para integrarnos necesitamos un consultorio en casa, ¿cierto? Hay muchas opciones. Yo creo que lo que más necesitamos es creatividad y orientación. Si tenemos esas dos cosas, podemos tener resultados muy interesantes. Y Marce, antes de que empieces, mira que ahora que dijiste eso, que no necesitamos mayores cosas a nivel terapéuticamente hablando, he visto mucho ahora en Estados Unidos, digamos que en Quirios también tenemos una cuenta en inglés donde terapeutas americanos nos comparten. Y sabes que hemos estado viendo que los centros de terapia están como migrando a un set de una casa. Es una casa común y corriente, está la sala y el comedor y la cocina, y yo las veo que están trabajando en una sala y yo decía, pero bueno, ¿todas están trabajando a domicilio o qué sucede? No, es que ahora ellas están cambiando donde su centro es una casa. Y los niños entran, entonces se sienten más amigables como que vinieron a una casa y está la No, silla y está mi el comedor. consultorio, mi consultorio es una casa. Yo alquilé una casa porque a mí qué me estaba pasando y nos pasaba donde trabajaba anteriormente, el niño con historial clínico pesado, ya desde ahí, desde oler, los consultorios huelen súper distinto, el hospital huele diferente, la clínica huele diferente, se ve diferente. ¿Cómo está vestido el profesional que te atiende?
Desde ahí tú ya generas una barrera con ese niño que ha tenido una historia clínica tan pesada. Entonces, ¿qué hicimos? Venga, vamos a alquilar esta casa. Todo es muy, lo decimos acá en Colombia, muy casero, ¿cierto? No solo en Estados Unidos, yo lo estoy haciendo así también. Obviamente está su certificado de habilitación, los profesionales correspondientes, todo lo demás, pero es una casa que te da paz, es una casa que tiene la sala, es una casa que tiene la habitación, es una casa que tiene el baño, atrás está la cocina, el patio, tú puedes ir, es una casa y estás en paz y estás tranquilo y no estás con esa presión sensorial de a qué huele, cómo se ve, cómo están vestidos los profesionales porque tiene una bata blanca. En esos días un niño me dijo, tú no eres el doctor que me pone una inyección cuando me porto mal. Y tú no eres el doctor que me dice que todo lo hago mal, ¿cierto? Entonces, migrar, ver cómo estamos migrando como profesionales a esa forma de intervención tan linda, tan respetuosa, tan familiar, tan acompañada. Realmente para los niños, obvio, si yo estoy en paz y mi sistema nervioso está en paz, yo puedo recibir los otros estímulos con mucho más agrado y calma. Entonces, ya que lo mencionas, y yo también lo estoy haciendo. Sí, está muy chévere. Sí, es muy bacano. Bueno, y las actividades para profesionales, dámele atrás, porfa, ya vamos a ir cerrando por aquí. Profesionales que estén trabajando con estos chicos, circuitos sensoriomotores, rampas, colchonetas, pelotas, barras, ¿cierto? Todo este equipo que rete la parte motora y el movimiento, el trabajo del control postural en posiciones inestables, balón, disco de equilibrio, plataformas, pues obviamente nosotros estudiamos para manejar todo esto de una forma distinta, juegos de empuje y tracción, pero ya con bandas, con pelotas terapéuticas, los ejercicios de balance y alcance y juego cruzado, disociación corporal, las actividades con peso progresivo, lo que les decía ahorita, yo no puedo llegar a meter el primer peso que porque se me ocurrió que este peso le puede funcionar, no, esto tiene unas medidas, esto tiene unos pesos específicos según el peso del niño y el tamaño del niño y la habilidad del niño, y la integración con movimiento rítmico, que eso sí tiene más que ver con el sistema vestibular, que les decía ahorita, traten de no hacerlo en la casita, dejémoselo al profesional en el consultorio. Yo les recomiendo también a los papás solicitar ingresar a las citas de terapia por lo menos una vez al mes y a los profesionales abrir esa puerta. Yo creo que cuando la familia sabe y entiende qué estamos haciendo, todo funciona de una forma un poco más fluida y se mantiene más en el tiempo. Entonces, ya básicamente sería eso. Ahora sí, la última, agradecerles a todos por darse esta oportunidad, este espacio, por abrírmelo a mí. Estos son mis datos de terapia, ¿cierto? Para los que nos deseen contactar, ahí estamos. Y bueno, nada, yo creo que es importante abrirle el espacio a las preguntas y al chat, a ver qué hay por ahí que podamos utilizar. Claro que sí. A ver, déjame un momentito. Espérenme que, ¿cómo les parece que a mí había que les transmitiera por TikTok? Y yo no sé, pero de repente esto se enloqueció. Acuérdate que se estaba cayendo todo, ayer se cayeron todos los servidores de Amazon y acá en Colombia no servían, los bancos estaban colapsados, Ah, de repente sí. De repente sí. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. bien rara la tecnología. Está rarísimo todo este tema. Bueno, hola Margarita. Yo voy a seguir aquí. Tenemos unas cuantas preguntas. A ver, atenta desde Venezuela. Muy bueno que los terapeutas tengan buen conocimiento y más, y si son de neurodesarrollo, ya que la mayoría lo que hace es poner órtesis y modular y el paciente muestra incomodidad. Bueno, señora, Jesús bendito, Pues, no sé a qué órtesis se quiere decir. Bueno, por acá había una persona en TikTok que hizo una pregunta, creo que no es de nosotros, sin embargo, no quiero dejarla por ahí sin mencionar. Hola, ¿por qué un niño de 5 años estaba normalmente orinando y ahora ir al baño no lo logra y no tiene control de esfínteres? Entonces, pues, no sé si esto venga al lugar de terapia ocupacional o de psicología.
puede ser de terapia ocupacional y puede estar relacionado con su sistema reproductivo e interoceptivo. Habría que ver qué más está pasando, qué hay de base, ¿cierto? Tiene 5 años, ¿hace cuánto lo dejó de hacer? ¿Por cuánto tiempo? En un lugar específico, en la casa lo hace, pero en la escuela no. Bueno, ahí hay que entrar a ver muchas otras variables. No lo veo relacionado directamente de pronto con el tema del uso del traje de compresión, pero si tienes terapeuta ocupacional certificado en integración sensorial, podría ser un punto Una buena de, oportunidad. ajá, bastante interesante, correcto. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta de Jensi, desde Venezuela. Saludos. Jensi Teo, desde Venezuela. Me encanta que podamos compartir. Ay, no, perdón, discúlpeme. Aquí había una cosa antes. Perdón, Carito. Discúlpame, Jensi, Carito. Hola, disculpa. ¿Cuántas horas es recomendable tener puesto el traje? No sé si quieras responder de nuevo ahí la pregunta. Bueno, yo creo que dale tu Clau para que hablemos específicamente. Dios, hablemos del kit. Bueno, lo voy a decir yo y si tienes alguna otra apreciación, eres bienvenida. El tema es que cada niño responde de manera diferente. Lo importante es entonces aquí colocar el traje, ver su reacción, si mejora su parte postural, excelente. Si tiene alguna modificación, por ejemplo, en la conducta, llora, se molesta o tiene la oportunidad de poder manifestarlo de manera verbal, pues entrar también un poco, entrar en esas negociaciones con nuestros hijos. Ahora bien, si definitivamente se está irritando muchísimo, pues lo quitamos, dejamos descansar un rato y tratamos también de buscar algunas estrategias como de negociación con el niño para volver otra vez a arrancar cuando sobre todo hay una mejora en la parte postural. No hay una receta y no existe ninguna receta en cuanto a trajes terapéuticos de decir cuánto es el tiempo recomendable. Aquí también hay que entrar en un papel importante si el niño tiene ya una condición, digamos, muy avanzada, quiere decir, una escoliosis con estructura, que sus huesitos ya tienen una deformidad tal en la columna que su postura es muy difícil poderla alinear y que con el traje encontramos que hay esa alineación y el niño está en una silla de ruedas, se le dificulta o no puede hacer su deambulación independiente, ahí recomendaríamos poder entonces el mayor tiempo posible porque lo que buscamos es que el niño no se continúe deteriorando o no se continúe deformando y que esa escoliosis, si es el caso, no avance, ¿sí? Pero aquí sobre todo es ir teniendo en cuenta la negociación y sobre todo revisar qué nos dice el niño. Ahora bien, si es un tema para control motor, y aquí nos basamos un poco en evidencia, en un artículo que nos habla si los trajes terapéuticos o las herramientas de rehabilitación que estamos usando son para manejar la postura en niños que están muy limitados de manera individual de desplazamiento o vamos a trabajar aprendizaje motor. El control motor de ese sea aquel niño que está aprendiendo a hacer transiciones de sedente a bípedo, pararse, caminar, qué sé yo, y sostenerse en una posición sedente para ir a la escuela. Y él está en ese proceso de aprendizaje, lo quitamos, lo ponemos. El terapeuta tiene que tener la suficiente habilidad para poder encontrar cuál es el momento justo y exacto en que lo usa de manera estratégica para practicar una actividad, pero también para decirle, quitémoslo, ya practicamos, ahora vamos a hacerlo tú solito, ahora vas a hacerlo tú solito para ir viendo cómo vas aprendiendo. Esas son estrategias de aprendizaje motor que deben ser también ligadas junto a un profesional. No es solamente que yo pongo un traje y ya hizo la magia o chao, me fui. Es que estamos haciendo con eso en casa y con el profesional. Entonces ahí no sé si Carito te pueda responder la pregunta. Es muy relativo dependiendo de la necesidad de cada niño. Exacto, así es. Y era básicamente lo que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Eso se va a ir cambiando o modificando dependiendo de lo que el mismo niño nos vaya mostrando. Recordemos que estamos trabajando con seres humanos y más con los niños. Yo creo que lo que dijiste de que no hay una receta para el traje, papás profesionales, no hay una receta para un niño. Todos los niños son distintos y esa receta va a tener que ir cambiando y modificándose. Entonces, sí. Claro que sí. Bueno, entonces, aquí ahora sí, Jensi, terapeuta ocupacional desde Venezuela, nos dice, me encanta que podamos compartir con papás, cuidadores y otros especialistas que
integración sensorial no es solo TEA. Es hermoso usar todas las herramientas que tenemos como profesionales para que nuestros chiquillos se regulen y modulen la información sensorial. Y con esto favorecemos muchísimo las conductas motoras esperadas. Me encanta esta información compartida. Ay, me encanta a mí también que te haya gustado. Sí. Bueno, aquí pregunta Selene, ¿y cómo puedo trabajar con mi pequeña que tiene parálisis cerebral y microcefalia en los tiempos en su silla postural? Bueno, ahí podemos mezclar varias cosas, ¿cierto? ¿Cómo podemos trabajar? Yo creo que es importante tener como base la información que estuvimos dando acerca del sistema propioceptivo. Si ya tienes el traje, pues obviamente es posicionarla, ¿cierto? Y no solo en la silla, porque tú mencionas ahí la silla, pero yo también te invito a que trabajemos en el suelo, de pronto en la manga, pues en el pasto, en la pradera, no sé cómo le llaman en otros países. También en el suelo, ¿cierto? En diferentes posiciones, sentada, acostada, boca arriba, lateral, boca abajo, si la puedes sentar en la pelotita. Entonces creo que también cuando tú dices cómo puedo trabajar, es revisar qué quieres trabajar específicamente, pero dejarte la base de que el sistema propioceptivo en acompañamiento con el traje te puede facilitar esos objetivos que quieras alcanzar con tu gordita. Entonces es básicamente como revisar lo que hicimos hoy y establecerte el objetivo que tú quieras. Si tienes acompañamiento terapéutico, qué bacano que lo puedan revisar juntos. Y también, Carito, si ya tú eres una usuaria de Quirios y tienes alguna duda adicional, recuerden que todos los usuarios de Quirios, cuando tengan alguna inquietud, no tienen un terapeuta a la mano, están solitos, ustedes nos escriben, por favor, Claudia, auxilio, necesito que me puedan dar un apoyo, una ayuda. Buscamos la manera de conectarnos y también nosotros tenemos una red amplia, por acá hay una de ellas que es Margarita también, que también tiene muchos recursos también para tanto para profesionales como para algunos para papás. Entonces, ustedes no duden y nos pueden, sobre todo, Caritos, si tienes, perdón, Selena, si tienes alguna otra inquietud. Bueno, saludos desde Ecuador, muchas gracias, Lidia, muchas gracias. Margarita, qué maravilloso, Marce, como siempre. Ana Olivares, súper interesante. Los movimientos circulares súper rápidos son recomendados. Lo he visto como parte de la terapia. Bueno, lo que les decía ahorita, no satanicemos los movimientos circulares. Con lo que tenemos que tener precaución es con quién los está aplicando, en qué momento y para qué, ¿no? Entonces, si tú eres certificado y tú entiendes cómo el movimiento angular o circular, rápido, lento, rítmico, en fin, como sea que lo esté aplicando el profesional, tiene un objetivo específico en un tiempo específico, recordemos que esos movimientos no se pueden exceder después de tantos minutos, ¿cierto? Todo eso lo debe saber tu profesional. Si tu profesional te argumenta muy bien para qué está haciendo esos movimientos, no pasa nada. ¿Qué le recomiendo yo no hacerlo en casa? ¿Cierto? Porque si tú no conoces estas medidas, estos tiempos, estas velocidades, esta altura de suspensión, puedes generar o causar efectos secundarios, afectaciones de sueño, de alimentación, cambios de humor, percepción corporal, incluso convulsiones. Entonces, tratar de evitarlos en la casa. Bueno, Claudia Peña, genial, gracias, me encanta y me siento más cómoda cuando puedo ver lo que le hacen a mi campeón. Eh, ¿A dónde lo puedo ver el webinar? Bueno, ya luego se puedes contactar con nuestro WhatsApp para que ahí te den información. El traje se puede utilizar en sus tiempos de ocio, por ejemplo, ver televisión un rato. También, claro, si lo vas a posicionar bien y si vas a trabajar que vea la tele o o trabajar un poquito la tolerancia también al traje mientras ve televisión es una buena oportunidad. Sí, recuerden lo que les dije ahorita, y si quieren ampliar, ustedes nos pueden escribir por el WhatsApp y nos piden la infografía de las diferencias entre el traje me sirve para el control del tronco, para el control muscular, para el aprendizaje muscular o me va a servir para el posicionamiento de la postura. Parecen dos conceptos iguales, pero son diferentes dependiendo de nuestra funcionalidad de nuestro peque. Así que sí se puede utilizar dependiendo. Carito, mi pregunta es porque tenemos una nena que usa el traje y le va muy bien. Entonces yo quería saber si puede usar todo el tiempo o solo en terapias y ciertas horas del día. Bueno, ya lo respondimos. Igual, Carito, si tienes alguna duda, nos escribes por el WhatsApp y ahí podemos ampliar la información, pero la idea es que es dependiendo del objetivo. Karen,
Otra pregunta, mi niña tiene tanta necesidad de que alguien la toque para moverse. Ejemplo, ella camina con asistencia, pero solo lo hace si es una persona quien la asiste. Y si es una andadera, ella no camina. También pierde la postura. Mediante va caminando, el traje le podría ayudar en los puntos. Me da muchas dudas. Sí, sí te podría ayudar el traje desde la parte postural, pero recordemos que el sistema vestibular y la seguridad gravitacional también está muy mediada por la seguridad emocional. Yo me siento seguro con esa persona realmente me va a sostener si me caigo, va a reaccionar, me va a acompañar, está conectada conmigo. Esa puede ser la posible respuesta a por qué tu gorda solo quiere hacerlo con un adulto, ¿cierto? Hay que revisar cómo está ese sistema vestibular, si está presentando algo de inseguridad gravitacional y en caso de que sí, yo no te recomiendo hacer terapia de choque, no te recomiendo ponle la andadera y es que tiene que aprender, no. Ahí lo importante es en compañía del terapeuta ir haciendo una transición entre la persona, el humano y el apoyo, la ayuda externa, ¿cierto? Sin que la niña se sienta de pronto vulnerada o insegura y que ella misma vaya creyendo en su propia habilidad de que puede hacerlo con la andadera. Entonces es un proceso que sería muy lindo de acompañar. Creo que se puede lograr. Listo. Bueno, desde Venezuela, mi hija tiene tetraparesia espástica, le afectó en su cadera y se luxó. Fue operada y a raíz de ello se le dio escoliosis. ¿Este traje le serviría? Lo que Lau. dijimos ahorita, dependiendo también de toda la parte sensorial y si lo vamos a, en este caso sería para trabajar la escoliosis y para mantenerla posicionada, claro que sí le va a servir, sobre todo si ya fue operada, pues para que no vaya a avanzar más estas deformidades. Y sobre todo revisar si ya la operaron de la cadera, pues revisar también todos los programas de bipedestación. Buen Ujú. día, saludos desde México. Una pregunta, cuando un niño se mete toda la boca, ¿podríamos hablar sobre una pobre percepción táctil o propioceptiva? Depende. Podemos seguramente estar hablando de un alto umbral sensorial que necesita input fuerte para ser alcanzado. Entonces, podríamos estar hablando inicialmente de una pobre percepción propioceptiva, pero que afecta directamente el tacto, porque lo que hace el niño es, como su tacto no es suficiente para encontrar o decodificar características físicas de ese objeto, recurro a donde hay más terminaciones nerviosas y es la boca. Por eso, si tú no eres capaz de tocar algo con la boca, con la mano, perdón, no pretendas que ese niño se lo lleve a la boca. Primero trabajamos lo que está más alejado y luego vamos yendo hacia el centro. Entonces, puede ser las dos, habría que revisar por cuál empezar. Bueno, tenemos la última pregunta y es María Medina. Hola, ¿los movimientos circulares son contraindicados en niños con estrabismo? Depende. Depende si tu niño tiene bajo tono muscular, porque si tú vas a hacer movimientos circulares en un niño con un tono muscular bajo, podemos generar desprendimiento de retina. Entonces es importante, vuelve y juega el tiempo, el tema de los tiempos, cada cuánto tiempo se está haciendo, cómo se está integrando ese estímulo vestibular, que es básicamente el movimiento circular, y para qué están haciendo movimiento circular, ¿cierto? Sobre qué equipo, de qué manera. Entonces, bueno, hay que entrar a revisar un montón de cositas. Listo, bueno, no tenemos más preguntas. Sé que se contaron desde Colombia, desde México, desde Venezuela, por ahí República Dominicana. Por aquí también desde España está aquí con la cámara Margarita, que no sé si quieres, aparte de saludarnos, que yo sé que si nos vas a querer saludar, aportar algo por acá a estas mamás. En tu experiencia de fisioterapeuta también certificada en integración sensorial. No, pues primero decirle a Marcela que definitivamente amo la manera en que explica tan fácil todo este proceso, porque yo sé que todo el manejo sensorial es bien complejo para entender a veces. Dos, que me parece importante aclarar que cuando los chiquis los ven, terapeutas, sean físicos u ocupacionales, y quieran trabajar la integración sensorial, asegúrense que sean certificados realmente y no que estén haciendo estrategias sensoriales por hacerla, porque a verdad es que pueden hacer daños en algunas cosas de nuestros peques.
Y además Sí. de eso, nada, mi experiencia, para mí el trabajo con Quirios es maravilloso solo en mi experiencia como fisioterapeuta, ¿no? En el trabajo de propiocepción, el trabajo táctil, que es tan importante para nosotros poder trabajar todas esas habilidades motrices gruesas y necesitamos tener estos chiquitos regulados y creo que el traje cumple ese propósito, ¿no? Entonces, para mí como terapeuta que tengo, pues sí, un bagaje en el manejo sensorial, creo que hace muchísimo soporte y me parece muy importante lo que dijo Marcela al inicio, ¿no? ¿Cómo hacemos el approach? ¿Cómo hacemos el acercamiento de ese traje a ese niño? ¿Cómo preparamos el niño ante el traje antes de que se lo coloquemos? ¿Y cómo vamos a utilizar esas estrategias terapéuticas mientras que el niño tiene esas manitos adicionales que nos da el Quirios? Total, súper. Muchas gracias, Perfecto. Márgara. Bueno, princesa Margarita, Marcela, terapeuta ocupacional y Margarita, fisioterapeuta. Marcela, recordanos cómo es que te encuentran en redes sociales si alguna mamá quiere contactarte. Es @Teo Marcela Díaz en Instagram. Esa es la red que más utilizo. Por ahí estuve moviendo TikTok, pero ay, Dios mío, ya no estoy tan joven, entonces como que no me influye tanto el TikTok. Pero ahí estamos por Instagram y ahí entras, encuentras como los apartados, puedes encontrar el número de WhatsApp, que es el contacto directo, me puedes dejar un mensaje directo al Instagram y bueno, establecemos contacto también por donde les quede más fácil a ustedes. Y si alguna duda o inquietud, nos escriben por el WhatsApp y les mandamos el link. Por favor. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahorita yo respondo por acá preguntas que tengan en el TikTok, porque sabemos que Marcela ya se tiene que ir, que tiene sus pacientes, sus usuarios. Si no hay más preguntitas por acá de toda nuestra comunidad que se conectó por Zoom, no me queda más que darle las gracias. Estén atentos ahí al WhatsApp, que mi equipo les manda mensajitos, cariños y abrazos. Marce, muchas gracias. Margarita. A ti, Muchas Claudia, por gracias por estar en todos acompañarme estos como siempre. espacios, que estos espacios creo que son tan importantes para los papitos y para nosotros como terapeutas. Muchas gracias, Clau. Gracias, Marcela. Muchas Chao. gracias. Que tengan un lindo día, chicas. Adiós. Bye.